Muy buenas tardes a todos y bienvenidos un día más a nuestro programa Aula de Derecho. Hoy vamos a poder conocer más de cerca el mundo del derecho penal de la mano de don Miguel Olmedo. Bueno, pues un día más, aquí estamos, don Emilio Bosch, esas tardes, noches ya, que siempre solemos... Ya más noche que tarde, ¿eh? Efectivamente. Y frías además. Efectivamente, sí que es verdad. Bueno, pues la verdad es que hace unos días se llevó a cabo por medio de la Universidad de Granada unas jornadas muy interesantes en las que participaron diferentes catedráticos y profesores de los diferentes departamentos jurídicos, ¿no? que existe en la Universidad de Granada. Y entre ellos pudimos precisamente conocer un poquito más de cerca el derecho penal de la mano del catedrático don Miguel Olmedo. La verdad es que tuvimos la suerte, ¿no? Mucha suerte. Efectivamente. Mucha suerte de contar con un catedrático en Derecho Penal. Y seguro que será muy interesante lo que nos va a contar. Por lo tanto, ¿le parece a usted bien que vayamos a escuchar esa entrevista que usted mismo mantuvo? Todo hay que decirlo, tenemos que agradecer también al Hotel Trim Melilla Puerto, que nos dejó el lugar para llevar a cabo dicha entrevista. Y volvemos, nada, en unos minutos. Muy bien. Buenas noches, tardes, noche, porque fuera, es que yo siempre presento igual, porque fuera ya hay mucha sombra, es de noche, noche. Muchas gracias, don Miguel Olmedo, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Granada. Muchas gracias por atender nuestra invitación. Para nosotros es muy importante en este programa que se llama Aula de Derecho, dirigido básicamente a alumnos de la UNED y alumnos de la UGR. Es muy importante contar con su presencia. Es un placer para mí, gracias. Gracias. Yo le quería preguntar, como especialista en Derecho Penal, ¿tiene que ser el Derecho Penal tan contundente, tan demoledor, o tiene que ser un poco más generoso? Bueno, pues la verdad es que la pregunta es muy difícil de contestar y tiene mucho fundamento, ¿no? Porque es verdad que hemos asistido a un progresivo endurecimiento de las penas, ¿no? Y de las medidas de seguridad previstas por el Código Penal, ¿no? Yo a mis alumnos, cuando en la clase introductoria les explico un poquito acerca de la dureza de las penas, ¿no? Siempre comienzo, ¿no? Con una evolución de cómo pues en el siglo XVIII, XVII, las penas que se imponían, infamantes, castigos corporales, ¿no? Pena de muerte, por supuesto, en aquella época, cómo el derecho penal se ha ido humanizando, ¿no? Con el paso de los años y de los siglos, ¿no? Pero es verdad que desde que digamos que España ha entrado en un proceso muy reivindicativo, ¿no? Por parte de los partidos políticos sobre todo, ¿no? En cuanto a la solicitud siempre de penas más graves y penas más duras en cuanto a su ejecución, es completamente cierto que estamos posiblemente ante una de las etapas más duras del derecho penal eso sí, en la etapa democrática española, ¿no? Es decir, que se ha endurecido muchísimo, hasta el punto de que puede decirse que el actual Código Penal, fuera de los casos, lógicamente, de la pena de muerte, es más duro todavía que el que estaba vigente en 1944 en pleno franquismo, ¿no? Bueno, de ese código tenemos un ejemplo que no era tan duro. El artículo 428 del Código Penal del 44, si tú sorprendías a la mujer adúltera, pues no ibas a prisión. Qué curioso, solamente era pena de destierro, ¿cierto? O sea que el Código Penal franquista era duro, menos en algunos aspectos. Ese concretamente.
Claro, pero a diferencia, por ejemplo, de aquel código del 44, que establecía la remisión parcial de las penas por cumplimiento y trabajos en prisión, el actual código, cuando entra en vigor en 1996, un año después de su aprobación, suprime el principal beneficio penitenciario que el anterior código tenía, ¿no? Que era la remisión de las penas por el trabajo, ¿no? Y eso, aunque nominalmente se incrementaron un poco según los casos, ¿no? Luego en la ejecución misma de las penas actualmente es mucho más duro, sin duda. ¿Hay alternativa a la pena de prisión? Bueno, eso lo llevamos discutiendo mucho tiempo, pero realmente la hay. La hay sobre todo para los delitos menos graves, que son los que luego, como usted bien sabe, en la práctica cotidiana son los que más se cometen, ¿no? O por lo menos en términos porcentuales, los que desde luego ocupan, ¿no?, a nuestros juzgados y tribunales en una gran mayoría, ¿no? En ese sentido yo entiendo que existen muchas alternativas. De hecho, en los últimos años la vigencia de la mediación, ¿no?, en ese caso, o la reparación y el perdón de la víctima, como elementos que pueden ser decisivos, por ejemplo, a los efectos de una suspensión condicional de la pena, entre otras medidas, ¿no?, o la obtención de algunos beneficios penitenciarios. Yo entiendo que existen alternativas, lo que pasa es que hay que trabajarlas un poquito más, ¿no?, en ese ¿Y caso. qué alternativas se le ocurren? Así, Bueno, pues por ejemplo, de pronto. en los países nórdicos la pena máxima de prisión oscila entre los 12 y los 15 años. Mucho más baja que, por ejemplo, los 20 años de prisión que aquí tenemos de límite general de cumplimiento, a excepción de la prisión permanente revisable, ¿no?, desde el año 2015, ¿no? Pero allí se trabaja muchísimo la imposición de penas de multa, se trabaja muchísimo la imposición de trabajos en beneficio de la comunidad, de carácter colectivo, ¿no?, como allí se conocen, ¿no? Y desde luego cualquier otro tipo de medidas, como pueden ser la utilización de brazaletes o de controles electrónicos y establecimiento de seguimientos, de programas de seguimiento en libertad o semilibertad por parte de los condenados, ¿no? Esta pregunta es un poco delicada, ¿eh? Si quiere me la responde y si no, no la responda. ¿Es el Tribunal Supremo un tribunal inquisidor? Bueno, Y ahora le pongo ejemplos. Si quiere me conteste y ahora le pongo ejemplos de por qué es, a mi juicio, claro, es inquisidor. A ver, yo creo que el Tribunal Supremo, y especialmente la Sala Segunda, ¿no?, la Sala de lo Penal, a veces tiene que afrontar casos de una importancia, como por ejemplo el caso del Procés, ¿no?, de una importancia vital para la propia vigencia del Estado de Derecho, ¿no?, o, vital para los intereses esenciales del país, ¿no? Es verdad que en ocasiones la ciudadanía puede percibir que el Tribunal Supremo es duro, y en otras ocasiones, basta con haber visto algún programa, ¿no?, donde se comentan algunas sentencias donde se considera que ha sido más benigno, ¿no? Ahora, por ejemplo, con la resolución de ayer en torno al indulto de Juana Rivas, pues hay que decir que el propio Tribunal Supremo estaba dividido completamente. dividido en cuanto a si se le otorgaba o no un indulto y si ese indulto debía ser o no parcial, ¿no? Yo creo que depende mucho del caso concreto, que es verdad que en ocasiones la percepción de la ciudadanía es efectivamente que es un tribunal, yo no diría inquisidor, porque naturalmente se ajusta a las claves del Estado de Derecho, a la legalidad, claro. A la legalidad y al respeto, lógicamente, de todas las reglas del proceso y de la aplicación de las penas que están previstas por la ley, no hay que olvidarlo, ¿no? Pero es verdad que también está condicionado por las calificaciones de la Fiscalía, ¿no?, o de las acusaciones particulares o populares en su caso. Yo creo que el papel no es fácil, ¿no?, pero es cierto que en ocasiones es muy duro, a lo mejor debe serlo en algún supuesto, ¿no?, por la importancia, y en otras ocasiones se percibe que es demasiado blando, ¿no? Por eso lo importante es que actúe con independencia, como es natural, ¿no? Ha puesto usted el dedo en la llaga. Está condicionado por la calificación del fiscal. Claro. Pero usted recuerda que en el caso de Garzón el fiscal no calificó. Pues y aún así la pena fue durísima. Bueno, acabaron con la carrera del juez Garzón. por eso no he dicho solo el fiscal, sino también en su caso de las acusaciones
particulares o populares que Claro. estuvieran personadas, ¿no? Así. En el caso de Garzón sí que había acusaciones particulares personadas, En el pero sin embargo procedimiento, no había acusación del Ministerio Público. Lo que pasa es que en ocasiones, bueno, ese es otro tema también muy interesante. Cómo funciona el Ministerio Público, su principio de jerarquía y quién propone al fiscal general del Estado, ¿no? En este caso, el gobierno. El gobierno, ¿no? Ese es otro debate en el que podríamos entrar, pero yo tengo que decir que en el 99% de los casos que yo he conocido, soy también abogado en ejercicio y he sido magistrado durante algunos años. Tengo que decir que en el 99% de los casos la actuación es siempre impecable y en absoluto parcial, ¿no? En cuanto a la actuación de la Fiscalía, naturalmente las decisiones de los jueces y tribunales siempre me han parecido a veces adecuadas según te dieran o no la razón, Claro. Y otras veces no, Bien. naturalmente, pero por lo menos yo creo que las garantías de independencia, que es lo más sano para el Estado de Derecho, se cumplen. ¿Gana algo la sociedad? Por lo tanto, ¿ganamos algo usted y yo no permitiendo que Juana Rivas salga a la calle y vaya con sus hijos? ¿Qué ganamos? Me refiero no acordando el indulto total. ¿Ganamos algo? Bueno, yo creo que ahí el Gobierno ha dado una solución intermedia. Por un lado, posiblemente, y creo que en eso casi todo el mundo está de acuerdo, el error de esta señora fue quizás el no estar debidamente asesorada o no lo suficientemente y tomar decisiones que en absoluto estaban respaldadas por la justicia, ¿no? En la medida en que existía una sentencia donde efectivamente le obligaba a ella a que los hijos se fueran con el padre, ¿no? En ese sentido, pues yo creo que tanto la posición dividida de la Sala Segunda del Tribunal Supremo en cuanto al indulto, como finalmente el hecho de que el indulto sea parcial, lanza un doble mensaje. Uno, las sentencias, las resoluciones judiciales hay que acatarlas, hay que cumplirlas en un Estado de Derecho. Dos, bueno, pues a lo mejor existen algunas dudas en torno al trasfondo de un posible maltrato que ella denuncia o ha denunciado siempre persistentemente y que está todavía por aclararse, por lo menos en Italia. Aquí está ya, como bien sabemos, el caso cerrado, pero por lo que me cuenta mi querido colega, su abogado, el profesor Aránguez Sánchez, todavía hay algún frente abierto en Italia, ¿no? Pero en realidad creo que lo importante es ese doble mensaje. Por un lado, decir, las sentencias hay que acatarlas, hay que cumplirlas, y por otro, bueno, pues la aplicación de una medida de gracia, como es el indulto, donde se sopesan otras circunstancias y otros criterios de oportunidad que también pueden ser relevantes, ¿no? ¿No le parece excesivo o excesiva la pena de la manada equiparando la condena al homicidio? Bueno, la verdad es que en general... Bueno, al homicidio o al asesinato. Son 15 años, Sí. sería el máximo de la pena máxima del homicidio y la mínima del asesinato. En general, y con independencia del caso de la manada, siempre se ha dicho que la pena de los delitos, las penas previstas para los delitos sexuales y particularmente para la violación, era bastante alta porque, como usted muy bien dice, en el marco abstracto punitivo se equipara a la pérdida de una vida, ¿no? Como es el homicidio. En ese caso, ¿no? Lo que pasa es que, según el caso concreto, y hay unas cuantas sentencias ha tenido uno que leer a lo largo de su vida, a veces la especial brutalidad en la ejecución del delito sexual o a veces las vejaciones o las conductas denigrantes que se cometen sobre víctimas pueden requerir, si no un marco punitivo tan alto, sí alguno que sobresalga en ese sentido por encima del término medio, ¿no? O de la duración media de las penas de prisión. Es que la sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra y del Tribunal Superior de Justicia de Navarra condenó a 9 años. Y digo yo, ¿y no habría sido suficiente con 9 años? Bueno, condicionados lógicamente porque la gravedad de la pena viene condicionada por la calificación. Finalmente se entendió que había agresión sexual y no abuso sexual. Y si al final el tribunal admite que hay agresión, está condicionado por las penas previstas por la ley, ¿no? Sin duda. Como es natural. Habrá visto que yo siempre tiro un poco para la condición de abogado, ¿no? Eso le iba a decir, que se nota, ¿no?, su condición de Tenemos que defender, su larga carrera como abogado defensor. Exactamente. De todas formas, me parece
Hombre, en el caso de la manada hubo brutalidad, ¿eh? Era una violación grupal, una agresión sexual grupal, y entonces la verdad es que era un asunto muy delicado, muy eso delicado. estaba claro. Pero yo me habría quedado con los 9 años de... Es verdad que existían dudas, yo tuve ocasión de... Muchas dudas. De leer particularmente el testimonio de ella en el juicio oral, y comprendo, aunque a lo mejor la ciudadanía no lo ve del todo, porque hay claves jurídicas, ¿no?, que lógicamente escapan a mucha gente, pero yo sí comprendo algunas dudas en torno a la calificación de la conducta, ¿no? Aunque luego es verdad que los argumentos que dio la Sala Segunda del Tribunal Supremo anulando la calificación de abuso sexual pues fueron también muy contundentes, ¿no?, en la valoración de la prueba, sobre todo. Claro, porque lo que hizo el Tribunal Supremo, la Sala Segunda, fue respetar los hechos probados, evidentemente, como no puede ser de otra manera, y modificar la calificación. Y entender que efectivamente ahí en ese caso no hubo consentimiento y la presencia de varias personas coartaba, ¿no?, la libertad de la víctima, y si hay coacción o violencia hay agresión sexual y no abuso, ¿no? Brutalidad sí que hubo, la verdad. Sí. Pero esa brutalidad con 9 años de prisión habría estado más que castigada. Bueno, luego, como usted bien sabe, si hay buen comportamiento en prisión, si no hay partes, si la clasificación penitenciaria ayuda... La cuarta parte de fin de semana. Claro. Beneficios penitenciarios, clasificación en tercer grado y finalmente libertad condicional, ¿no? Pero es verdad que no es lo mismo calcularla sobre 9 que sobre 14. Eso está claro, ¿no? El proceso. El proceso. Bueno, yo siempre... También es excesivo, la verdad, ¿eh? Yo siempre, cuando hablamos del proceso, y el otro día, por cierto, estuvo el ponente de la sentencia en la Facultad de Derecho de Granada, siempre recuerdo que en los casos de movimientos secesionistas en Cataluña durante la Segunda República, la reacción contra los separatistas fue muchísimo más dura. Es decir, vamos, de hecho Campanís fue fusilado. Fue mucho más... No llegamos al caso. No llegamos al caso, ¿no? Afortunadamente. Pero fíjese, y antes lo comentábamos, es verdad que la calificación de sedición en lugar de rebelión influyó en una mayor dulcificación de la pena, pero mucha gente olvida que la condena del proceso no fue solo por sedición, también fue por malversación de caudales públicos. Y eso no hay que olvidarlo, quiero decir, es que no fue un solo delito, fueron 2. Y eso determina, como usted bien sabe, que la respuesta punitiva sea más dura, porque no lo olvidemos, es que se empleó dinero público en fines que no estaban permitidos por la ley, ¿no? Y entonces no solo es que hubiera sedición, sino que además había un delito vinculado con la corrupción pública, que es la malversación de caudales, ¿no? Y el indulto otorgado por el gobierno, bien, ¿no? Vamos, bien, se lo digo yo, mi opinión, no creo que... Bueno, yo creo que hay, evidentemente... Conduce a calmar un poco los ánimos, ¿verdad? Yo creo que en esa posición el indulto siempre tiene en cuenta, ¿no? Tenemos una ley de 1870, además, bastante vetusta, 2 años incluso anterior a nuestra ley de enjuiciamiento criminal, ¿no? Pero es verdad que en la concesión de la gracia e indulto, en este caso, posiblemente, y a la vista está, ¿no?, la concesión de tales indultos, que yo a lo mejor me habría planteado concederlos parcialmente, ojo, para lanzar ese doble mensaje, ¿no?, de respeto a las sentencias y al Estado de Derecho, y por otro lado de dulcificación en ciertas circunstancias que en este caso es verdad, pero con que advertencia. Permiten... Claro, fue concedido con advertencia, diciendo, oiga, ya no lo haga más, ¿eh? Que uno tiene que respetar la ley. Claro. Si usted desea la independencia de Cataluña, promuévala por la vía pacífica, pero no desde luego intentando recurrir a instrumentos que no eran desde luego admisibles desde el Estado de Derecho. Pues muchas gracias, don Miguel. Don Miguel Olmedo, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Granada, donde tantos melillenses hay estudiando. Un placer estar siempre aquí en esta maravillosa ciudad que es Melilla. Muchas gracias. En Televisión Melilla tiene usted su casa, para siempre. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Bueno, pues ahí tenían ustedes esa entrevista que ya la hemos escuchado, bastante interesante, don Emilio. Muy interesante, sobre todo la pregunta que yo le hice referida a la sentencia de la manada. Efectivamente. Porque a mí me choca
Vamos, evidentemente, yo la sentencia de la manada, hombre, es que los hechos fueron brutales. Entonces yo la pregunta que le hacía al catedrático de Derecho Penal, que sabe seguramente muchísimo más que yo, es si no parece raro que se equipare la sentencia de la manada, 15 años de prisión, al homicidio. Bueno, y él nos contestó que, bueno, que efectivamente parece un poco excesivo, pero que, bueno, así el Código Penal es como es, y la sentencia del Supremo, nada menos que el Supremo, pues impuso 15 años de prisión de los 9 años de la Audiencia Provincial de Málaga, iba a decir, de la Audiencia Provincial de Navarra y del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, 9 años, pues pasó a 15, que con 9 años habría estado bien, pero bueno, pues también está bien los 15 años del Supremo, que ya le digo, es que se equipara a la pena mínima del homicidio, 10 años, y a la máxima del asesinato. Entonces a mí pues me parece un poco excesivo. No, mire, la verdad es que... La comparación. Efectivamente. La verdad es que, bueno, tuvimos la suerte, ¿no?, de tener a un catedrático en Derecho Penal y que, yo no sé, Emilio, si tú como experto en la materia, pero dicen que el Derecho Penal es la parte un poco como más dura del derecho. Más dura. Hay una fría, pregunta. más... Hay una pregunta que le hicimos a don Miguel, ¿no?, al catedrático, y contestó que efectivamente, que él le dice a sus alumnos de la Facultad de Derecho, de la Universidad de Granada, que el Código Penal español es uno de los más duros de Europa. Yo también pienso que sí, que es así, ¿no? que es así, yo también. Bueno, y me remito al ejemplo que hemos puesto. 15 años por una agresión sexual, equiparable al asesinato, nada menos. Hombre, algo chirría ahí. No, Emilio, tenemos poco tiempo, pero en nuestro espacio siempre de secciones, sobre todo nuestra sección de terminología, hoy vamos, y quiero aclarar, falso testimonio y otra palabra que no sé si existe o no, como son las injurias, ¿no? No, el perjurio. El perjurio, perdón, el perjurio. Las injurias sí existen. Efectivamente, el perjurio, exacto. Porque muchas veces vemos muchas películas... En las películas de Morgan Freeman, por ejemplo, eso sí, y de Harrison Ford. Efectivamente. El perjurio es un término jurídico, una figura jurídica que efectivamente existe, pero en Estados Unidos. Ahí está. Y de hecho en las películas estadounidenses pues sale mucho esta figura jurídica, pero en España no existe. Exactamente, es decir, que en España ese término no existe. Falso testimonio. Falso testimonio. Falso testimonio. ¿Qué significado tiene? El falso testimonio, como pues, su palabra indica. Como la palabra indica, es faltar a la verdad en causa judicial, mentir. En causa judicial. Ajá. Ese es el tipo básico. Existe un tipo agravado, es el testigo, un testigo cualquiera, falta en juicio y entonces se le puede condenar o se le puede abrir diligencia, se deduce testimonio, que sería lo correcto decir, por falso testimonio. Ese es el tipo básico, artículo 458 del Código Penal. Después sí existe un tipo agravado, que es mentir en causa judicial los peritos y los intérpretes. También se recoge esta figura jurídica, intérpretes y peritos. Que con esto hay que tener mucho 459 del Código Penal. Es decir, el perito que es citado a declarar en un juicio y no dice la verdad, pues también se le puede abrir diligencias penales por falso testimonio. Claro, don Emilio, hay que tener mucho cuidado con los falsos testimonios, ¿verdad? Porque puede llevar a cabo... Puede arruinar la vida de una persona. En causa judicial se condena hasta 2 años de prisión. En causa criminal, si el falso testimonio es contra el reo, sería un máximo de 3 años de prisión. O sea, el falso testimonio, el tipo básico, 2 años, máximo 2 años de prisión, y el tipo
digamos, también agravado, aparte de los peritos y de los intérpretes, si ese falso testimonio se da en causa criminal contra el reo, la pena máxima sería de hasta 3 años de prisión. Pues claro, pues puede ir a la cárcel. Efectivamente, don Emilio, nos queda muy poquito tiempo, pero es simplemente decir, ¿cómo se consigue algunas veces darse cuenta si un falso testimonio? Muy difícil, muy difícil. Los jueces muy rara vez, deducen testimonio por falso testimonio en causa judicial, rara vez. Bueno, rara vez. Alguna que otra vez, pero yo puedo decir que estadísticamente es muy raro. Es muy difícil. ¿Y cómo descubres tú que estás faltando a la verdad? Tiene que ser faltar la verdad de forma muy grosera, que se vea palpablemente que está faltando a la verdad, que esté mintiendo en causa judicial. Pero si no, es difícil que un juez deduzca testimonio, porque lo primero que hace el juez es deducir testimonio de esas declaraciones y pasaría al juzgado de instrucción correspondiente. Y ahí ya se instruyen las diligencias pertinentes para averiguar si efectivamente se ha cometido falso testimonio, y eso es muy difícil. Bueno, pues lo importante es que... Decir la verdad. Efectivamente. Lo importante es decir la verdad. Efectivamente. Si es que no hay otra. Efectivamente, eso sí que es cierto. Si perjudica a alguien, pues bueno, ¿qué lo vamos a hacer? Pero está usted citado por un juzgado, eso es muy serio, ¿eh? Si te cita un juzgado, la cosa es muy seria. Entonces, pues tienes que decir la verdad. Y si realmente no te acuerdas, porque hay personas que dicen, no me acuerdo, bueno, pues dicen, no me acuerdo, claro. Si te citan a los 5 años, a los 4, a los 3, pues no es raro que no te acuerdes de nada. Pues lo dices y por eso no te va a pasar nada, para que veas. Si dices, no me acuerdo, no va a pasar nada. Pero si declaras mintiendo, ahí te puede pasar algo gordo. Don Emilio, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros, un programa más aquí en Aula de Derecho. Y nosotros vamos a despedir ya este programa y le emplazamos para el próximo lunes. Muy buenas a todos. Adiós.